todos y todas, bienvenidos a De Zurda, Revolución en Radio, un espacio donde combatimos el latifundio mediático. Gracias por darle like a la página de De Zurda. Héctor Herrera y su servidor Carlos Sánchez, hoy acompañándoles con un invitado que respetamos bastante, admiramos y que hoy pues también llena este espacio del rompecabezas en De Zurda, como lo es Donaldo Cordón, a quien damos una cordial bienvenida. Bueno, ¿quién es Donaldo Cordón? Para que ustedes sepan y de qué vamos a hablar el día de hoy. Pero es parte de la expectativa que tenemos en este programa que es sui generis, es quizás dígale a su vecino y a su amigo que nos sintonice y mándeles el link de este programa porque es muy distinto a los que hemos visto. ¿Quién es Donaldo Cordón? Donaldo Cordón es licenciado en Administración Pública, egresado de una universidad en Guatemala. Ha sido jefe de secciones en operaciones de paz en Haití en el año 2003, esto por la Organización de Naciones Unidas, es decir, como militar presente en operaciones de paz en Haití en el 2003. También ha sido segundo al mando del Departamento de Seguridad Presidencial, jefe de Seguridad Institucional en la Procuraduría de Derechos Humanos, como él se define, fundamentalmente campesino, hoy empresario, y que nos viene a hablar sobre la situación de los veteranos del ejército y qué rumbo debe tomar un ejército de Guatemala moribundo que a toda luz, a través del tiempo, ha servido, como bien lo dijeron los veteranos militares haciendo algunas protestas esta semana. Ellos mismos lo dijeron, no solo lo digo yo, ellos dijeron, hemos defendido los intereses de los ricos en Guatemala. Así lo dijeron los militares retirados. Bienvenido, Donaldo Cordón, a De Zurda. Y Héctor te hace la primera pregunta. Esto es De Zurda, Revolución en Radio. Gracias, Donaldo, por aceptar la invitación a De Zurda. ¿A qué se debe el malestar de los exmiembros del ejército, Donaldo Cordón? Gracias por la invitación, Héctor y Carlos. Saludos a la audiencia. Antes de responder a la pregunta, yo quiero leer la misión del ejército. Y quiero empezar diciendo que es una institución que amo. Le debo la formación, la disciplina que me ha servido en todo lo que hago. Y siempre, como lo dije en la universidad cuando defendí mi tesis, voy a hablar algunas cosas de la institución. Y esto no va en menoscabo del gran aprecio que le tengo. Las instituciones no son malas, malas son las personas que pasan por ahí. Y la misión del ejército es muy bonita. Dice que cuando la lees, el ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. Me llama mucho la atención esta parte donde dice que es profesional y es apolítico. Por ahí quiero iniciar en respuesta a tu pregunta, que es sobre el malestar de los militares, me dijiste, ¿verdad? Bueno, aquí hay que hacer un profundo análisis. El ejército, a pesar de que se autodenomina profesional y apolítico, y hay otra cosa que repiten mucho, que no son ideológicos. Y siempre repiten que muchas de las acciones de algunos grupos, dicen ellos, o grupúsculos, le llaman a algunas instituciones que defienden derechos humanos. Ellos dicen que
hace las cosas ideológicas, y yo no conozco realmente otra institución más ideológica y más clasista que el ejército. Yo pasé por ahí, lo conozco desde su interior. Y existen dos clases bien definidas en el ejército. La clase privilegiada, que son los oficiales, y la clase explotada. Explotada desde antes de entrar, explotada dentro de las filas y preparados ideológica y psicológicamente para seguir siendo explotados fuera de ahí. Entonces el malestar de ellos es debido a lo que les infunden los líderes de algunas instituciones, de algunas fundaciones, perdón. Existen dos fundaciones asociadas y son muy conocidas. Fundación contra el Terrorismo y Guatemala Inmortal. Estas instituciones, estas organizaciones movilizan grandes grupos de personas a nivel nacional. Y entonces les han dicho, les han infundido que ellos tienen derecho a una indemnización, así como a los de la otra parte se les ha indemnizado, se les han dado grandes cantidades de dinero, entonces ellos reclaman los mismos derechos por haber defendido a la patria y que ellos han sido excluidos. Pues realmente los que hicieron todo el trabajo, todas las operaciones, los que más arriesgaron la vida, los que tuvieron que participar en ese fratricidio, a los que obligaron a matarse con hermanos que reclamaban las mismas cosas que ahora están reclamando de ellos, fueron los soldados. El soldado fue preparado psicológicamente para odiar a quien no le había hecho ningún daño, a quien realmente estaba luchando por una Guatemala mejor, luchando por ser tratados dignamente, con igualdad y con justicia social, y por eso fueron clasificados como terroristas, comunistas, y en base a eso arman todo, noticias falsas, todo un montaje, y sucedió la gran tragedia de los más de 30 años de conflicto armado interno, que a la larga dejaron los mismos vacíos, los mismos problemas, que siguen ahí latentes, por los que hubo ese enfrentamiento. Entonces ellos tienen razón de reclamar, de tener ese descontento, porque los que siempre arriesgaron su vida fueron ellos. Los oficiales siempre han tenido ciertos privilegios, toda la vida han tenido privilegios, los siguen teniendo desde los alimentos. En una brigada militar existe un comedor de oficiales, un comedor de especialistas y un comedor de tropa. Y la calidad de los alimentos va en esa jerarquía. Los alimentos de primera para los oficiales, los de segunda para los especialistas y los de tercera para la tropa. Estoy mencionando todo eso porque la audiencia debe saber, debe conocer esa realidad. Debe conocer que existen clases dentro de las filas del ejército, y por eso es que me gustaría que habláramos sobre la conciencia de clase más adelante, y por eso estoy haciendo esta introducción. Sería interesante que dentro de las filas del ejército se les diera una educación con conciencia de clase. Y entonces, decía que hice la mención de los comedores, pero los oficiales siempre han tenido un pabellón privilegiado, le llaman ahí, un lugar, un dormitorio digno, solo para ellos, con todos los servicios sanitarios ahí, mientras que el soldado en unas cuadras muy grandes, usando 10 sanitarios para más de 100 personas, con las carencias de agua que hay en la capital. Ya se pueden imaginar ustedes todo lo que sufre un soldado, o sea, todas las precariedades con las que está en comparación de un oficial. Aparte de los grandes sueldos, las primas, los seguros, los préstamos del IPM y muchas cosas a los que ellos tienen acceso
que los soldados no. Entonces, ahí es donde han encontrado estos líderes de instituciones cómo influenciar en estos grupos y meterles esa ilusión en la cabeza de que ellos pueden tener una cantidad de dinero. Mientras que nosotros tenemos que preguntarnos qué en realidad están buscando estos líderes retirados de las filas del ejército. ¿Qué quieren ganar ellos al final? ¿Cuál es en realidad el fin de movilizar estas grandes cantidades de personas y meterles esas ideas, manipularlos para salir a las carreteras a hacer todo aquello que ellos han salido criticando en las redes sociales y en los medios de comunicación, en los canales de televisión abierta, donde a ellos sí les dan acceso? Ellos salen criticando las manifestaciones y ahorita no les quedó de otra que optar a lo mismo, porque ya se dieron cuenta que la alta cúpula empresarial, la oligarquía, no los ve más, y voy a decir estas palabras así como decimos en buen oriental, más que como sus perros, más que como sus choleros. ¿Sí? Entonces ya se dieron cuenta que todo el tiempo los han utilizado para sus fines y los siguen utilizando para sus fines, pero ellos le están demostrando que tienen capacidad de movilizar cantidades de gente. Ellos le están diciendo, nosotros también podemos. ¿Sí? El resto de la cantidad del campesinado que fue soldado, que anda ahí únicamente, le han metido en la cabeza esos centavitos que pueden recibir, mientras que ellos están haciendo, obviamente, grandes negociaciones. Hay dos vías acá. Lo que quieren, el descontento que lograron influenciar en los soldados de tropa, por un dinero que ellos se consideran con el derecho de recibir, y lo que ellos, los líderes de estos movimientos, realmente, el descontento que tienen con el empresariado y lo que quieren lograr, a lo que quieren presionar probablemente a la oligarquía, para cobrarles esos favores, para cobrarles el que los hayan visto como sus perros y como sus choleros todo el tiempo. Y al final, muchos de los oficiales que han sido honestos, que no se han involucrado en otro tipo de negocios, que no han sido corruptos, han muerto en condiciones precarias, han muerto en condiciones de pobreza, fueron oficiales de alto rango, pero no dejaron de pertenecer a esa clase trabajadora, no dejaron de pertenecer nunca a nuestra clase, al proletariado, y no dejaron de padecer las mismas precariedades, no dejaron de padecer los mismos problemas que padece la mayoría, el más alto porcentaje del ciudadano común guatemalteco. Entonces, el descontento que a mí me alegra ver en ellos es el que ya hayan despertado que la oligarquía siempre los va a ver como sus perritos, como sus choleritos, y ellos siguen amasando las grandes cantidades de riqueza. Entonces yo considero que los líderes lo que van buscando es ser tomados en cuenta en las altas cúpulas empresariales a través de influenciar en el personal de tropa un derecho y un dinero que es lo que los motiva a estar en las calles. Esto es de Zurda Revolución en Radio. Gracias por darnos su preferencia desde diferentes espacios. Hoy conversamos con Donaldo Cordón, con una carrera bastante amplia dentro de las filas militares. También ha sido pues una persona que a través de su profesión, que es la administración pública, licenciado en administración pública, ha generado bastantes empleos al país. Pero sobre todo, con la dinámica que tiene de Zurda, de pues luchar frente al latifundio mediático, ha entendido perfectamente
cuál es la línea del trabajo que nosotros queremos hacer. Y por ello, hoy es pues una primicia para nosotros poder conversar con un exmilitar que tiene el valor de decir lo que piensa y no se coloca esa camiseta que muchos altos militares se han colocado en la defensa de una clase social en Guatemala en particular pequeña. Y con eso hacemos la siguiente pregunta. Realmente, Donaldo, queremos preguntarte y de manera breve, realmente, que nos puedas decir, porque esta semana fue impresionante, fueron titulares de prensa, ¿qué mensaje envían los exmilitares de tropa que han trabajado en el ejército, que son exmilitares? ¿Qué mensaje envían al decirle a la clase oligarca, nosotros cuidamos sus intereses? Recuerden que nosotros cuidamos sus intereses. Aunque ya lo habías adelantado, pero ¿qué mensaje hay entre líneas con estas palabras? Con esto sí voy a ser breve porque, como lo dijiste, ya lo había adelantado. Ahí van dos mensajes en uno. Ya verlos actuar en la calle. Lleva un mensaje a los altos mandos militares. El primer mensaje es que ellos ya empiezan a tener conciencia de clase. Ellos ya están diciendo, defendimos los privilegios de los ricos. Esa es una cosa que ha sido prohibido hablarlo en cualquier espacio dentro de las filas del ejército. Y no digamos, si se trata de preguntarle a un militar de alto rango retirado y que trabaje en una institución, jamás va a hacer mención de esto porque pone en riesgo su empleo. El que se expresa de esta forma regularmente lo han aislado. Entonces, los de tropa están enviando un mensaje. Tenemos conciencia de clase. Y a la oligarquía le están diciendo, ya sabemos que solo nos han utilizado. Ya sabemos que ustedes son el verdadero problema. Y nosotros tenemos la capacidad de hacerles perder mucho dinero. Les paralizamos un día el país y ustedes pierden millonadas en exportaciones y en importación. Le están diciendo, tenemos la fuerza de obligarlos a ustedes a tener más conciencia social. Tenemos la fuerza para obligarlos a ustedes a ceder más espacios a la oligarquía. Ese es el mensaje. Y a los altos mandos están diciendo, hombre, ya es tiempo de que caigamos en cuenta de que siempre hemos sido utilizados. Aunque nos creamos la primera clase, no somos más que los choleros de la oligarquía. Con esto termino. Esto es de Zurda, Revolución en Radio, conversando con Donaldo Cordón, quien es un ex militar, claro, con la formación de Jacobo Arbenz Guzmán. Definitivamente para nosotros y nosotras en de Zurda es muy importante generar estos procesos de diálogo, primero porque necesitamos que los militares asuman su conciencia de clase. Y segundo, porque definitivamente si no tenemos esa conciencia de clase, se va a seguir defendiendo a los ricos, se va a seguir defendiendo a la burguesía y se va a seguir generando un proceso en donde nos estamos matando entre pobres. Donaldo, ¿hacia dónde está virando el sentir de los militares y qué faltaría para que ellos realmente den un salto cuantitativo y cualitativo para hacer avanzar este país? Yo creo que los militares ahorita empiezan a ubicarse en la vía correcta. Para que tengamos un ejército altamente profesional, tiene que ser un ejército que pueda ser realmente neutral, que no sean tan ideólogos. Digo esto porque mientras yo pasé por las filas del ejército, yo a todos los oficiales siempre los escuché expresándose de los pueblitos del interior del país, de los indígenas. Yo escuché a muchos expresándose con esto que suena feo y escuché a muchos decir raza maldita.
gente subversiva. Entonces crean un odio entre los soldados hacia su mismo pueblo y tienen una ideología ultraderechista. El ejército es ultraderechista y eso es político. No puede haber ideología ultraderechista. ¿Me siguen escuchando? Porque como que se me había desconectado el internet. Está todo bien. Bueno, decía que tienen una ideología de ultraderecha y a todo el que pasa por ahí, si se deja hacer ese coco wash, si se deja hacer ese lavado de cerebro, se queda para toda la vida odiando al mismo explotado. Siendo explotado, sale de ahí odiando al mismo explotado sin razón. Sale odiando a todos los que se declaren políticos de izquierda, y en un país democrático pueden haber partidos políticos de izquierda, de derecha, centro izquierda, como sea. Pero desde el ejército, a todo el que pasa por ahí, lo hacen odiar a todo aquel que se haga llamar de izquierda. Y le llaman terrorista, le llaman subversivo, y no hemos visto terroristas en los últimos tiempos, en las últimas décadas, no hemos visto más terroristas en Guatemala que los mismos representantes de las carteras de seguridad. Ya lo hemos visto en las calles, lo sabe la comunidad internacional, está en todos los medios escritos, hay videos en todo el mundo. Se sabe que las instituciones de seguridad que se declaran apolíticas, obedientes y no deliberantes, son ultrapolíticas y ultraderechistas. Entonces, el rumbo que empieza a tomar ahorita el ejército es, ahorita sí empiezan a encaminarse a algo más profesional, porque todo empieza con la conciencia de clase. Si todos somos empleados, si yo soy un general, pero soy un asalariado, yo me debo a ese patrono que tengo. Si estoy recibiendo un salario que viene de los impuestos que pagó el pueblo, entonces yo soy un empleado del pueblo y velo por los intereses del pueblo. Estoy ahí para servir al pueblo, no para atacarlo, no para golpearlo, no para asesinarlo, no para desaparecerlo, no para secuestrarlo, no para cometer todos los crímenes que siguen cometiendo los representantes de las carteras de seguridad. Porque lamentablemente los peores grupos delictivos, los peores grupos terroristas están dentro de las instituciones de seguridad. Eso hay que mencionarlo. Y es porque no tienen conciencia. O se les durmió, o hicieron que se les durmiera, o incluso se las aniquilaron, se las mataron por completo, pero no tienen conciencia. Ahora, con estas movilizaciones de ex soldados que vivieron el conflicto, que mataron hermanos y que arriesgaron sus propias vidas, algunos están lidiados, algunos fueron heridos, otros les tocó enterrar familiares, vivieron esa tragedia y les sigue doliendo, siguen con ese trauma. Yo perdí familiares. Mi familia tiene una trayectoria de militares y militares de escuela. Desde mi tatarabuelo fue oficial del ejército, mi bisabuelo fue oficial del ejército, los hermanos de mi abuelo, todos tuvieron alto rango militar. Mi tío que admiro mucho y llevo yo su nombre, fue de la Mano Blanca. Mis otros tíos fueron militares. Mi papá creció idolatrando el ejército y algunas figuras del conflicto armado incluso, algunos que fueron presidentes. Yo también quería seguir esa trayectoria, fui militar. Y
ya iba con una mentalidad un poco más abierta, ya había sido universitario y no había sido sancarlista, pero yo quería conocer la realidad del ejército. Ya llevaba esa conciencia, por eso me puse a absorber todo lo que veía. Y entonces, hasta el momento en el que yo presté mi servicio militar, era una institución tan altamente ideológica y ultraderechista, tan discriminativa, tan mal formada en derechos humanos, tan con mala formación profesional realmente. Y entonces, cuando ahora escuchamos mencionar esto, escuchamos las expresiones de los expatrulleros, de los exsoldados, entonces es un mensaje para los mandos militares actuales, de ir modernizando el ejército. ¿Por qué no copiar la forma de organizarse del ejército de Israel, por ejemplo? Lo bueno hay que imitarlo, ¿no? Ahí los oficiales no son porque son hijos del coronel fulano, del general fulano, no son clasistas, no son con los privilegios que tiene el ejército de Guatemala. Ser oficial en Israel es porque se esforzó la persona, se esforzó el soldado, pasó grandes pruebas, solo lo mejor de lo mejor puede llegar a ser oficial, pero acá basta con ser hijo del dueño de una gran empresa, de una multinacional, para que te den un rango militar o para que te repartan las armas. Por ejemplo, hay dos armas que son privilegiadas en el ejército, los marines y los de aviación. Y esas armas no se las van a dar a cualquier, bueno, al decir esas armas es su especialidad. Esa especialidad en armas no se la van a dar a cualquiera. Tiene que ser hijo de un alto rango militar o de un empresario. Entonces, cuando el ejército empiece... Perdón, Donaldo, solo quiero hacerte una pregunta porque me llama la atención este detalle. ¿Quiere decir entonces que en el tema táctico el cielo, es decir, la parte aérea y el marítima, está copado por personas que tienen muchos recursos? Es decir, los hijos de personas que tienen recursos tienen el aire, es decir, las pocas armas aéreas que tiene Guatemala y pesadas están en esas manos, mientras que la parte de terrestre de caballería está más en manos de tropa de gente pobre, ¿no? Ese es un dato muy importante. Así es. Eso es un secreto a voces, como te decía. Los oficiales jamás te van a hablar de esto porque eso significa de que no les darían jamás, les darían trabajo, los bloquean en el Estado. Pero como a mí no me mantiene ningún militar ni me mantiene ningún empresario, me he abierto brecha yo solito, voy armando proyectos empresariales y no me debo a nadie, no tengo compromisos con nadie, tengo la libertad de expresarme. Y como cualquier oriental me expreso sin miedo. Así es efectivamente. La especialidad de aviación y la especialidad de marina, los de fragata y todo eso, solo son de altas castas. No cualquiera tiene el poder económico para especializarse en esas armas dentro del ejército, solo para que te hagas esa idea. En cambio, en el ejército de Israel, todos tienen esa visión de que sirven a la patria, se deben a la patria. No le pueden robar a la patria, no pueden traicionar a la patria. Mientras que acá la única lealtad que existe es entre las cúpulas. Y esa lealtad no precisamente es a Guatemala, por eso tenemos tanta corrupción, por eso tenemos tanta fuga de capitales. Se empieza ahorita a más o menos a transparentar el ejército, pero el ejército ha tenido algunos rubros para gastos. Ha tenido ese privilegio de que le tienen algunos renglones que era para donde se supone que no hay una despensa y no te pueden facturar para conseguir alimentos para los soldados. Y entonces ellos podían incluso comprobar los gastos hasta con recibos, con un recibo cualquiera. Por ese lado se han jugado muchos capitales. El ejército tiene que dejar de ser un negocio
Y es que cualquier soldado que haya pasado por ahí sabe que desde que llega hay alguien que ya tiene un negocio. Le dan una bolsa de los útiles que va a usar. El uniforme, las botas, las medias, la ropa interior, todo lo que usa. Ese es el negocio regularmente del oficial de personal, del G1. Los comisariatos, los negocios dentro de los comandos, son privilegios. No cualquiera llega a tener un negocio ahí dentro y le cobran caras las cosas al soldado. Se las cobran carísimas. Las compran por mayor y se las venden como que las fueran a comprar a una boutique de la zona 10 o de la zona 14. Carísimas. Entonces todo eso tiene que cambiar. Tienen que tener una mentalidad verdaderamente de servicio. Una mentalidad de transparencia, y que se demuestre en todo sentido. Tienen que transparentar el gasto. Tienen que bajarse los sueldos. Tienen unos sueldos tan abusivos. Y realmente, si no fuera por los soldados, ¿de qué sirve tanto oficial? Tenemos un montón de oficiales dentro del ejército rascándose el estómago, ganando grandes sueldos solo por pasar a formar a los soldados para que pasen ranchos, se le llama ahí pasar a comer, que pasen ranchos, que pasen la formación que pasen la lista, las veces que tienen que pasar lista. Solo por eso ganan grandes salarios. En realidad, una de las instituciones que más tiene que fiscalizarse y reducirse el gasto es al ejército. Cuando los mandos militares estén en la disponibilidad de pelear por la transparencia, de que se les retire el grado militar y todos los oficios a alguien que sea señalado y que se le compruebe actos de corrupción, excluirlo, sacarlo, porque es una vergüenza para la institución. A todos estos que después se venden y andan haciendo negocios con las empresas, sobrevalorando las compras del Estado, se dan como testaferros y empiezan a hacer esas alianzas con empresarios corruptos y empiezan a sobrevalorar todo lo que se compra por quedarse con pequeñas comisiones. No, hombre, cuando realmente esas prácticas acaben en el ejército, podemos decir que tenemos un ejército profesional, un ejército del pueblo. Hombre, ojalá tuviéramos un ejército como Israel o un ejército como el de Venezuela, que todo lo hacen para amor a su patria, porque lo que están defendiendo es la soberanía de sus recursos, de su territorio. Dan la vida, mueren felices si les toca recibir balas o si les toca pasar por torturas, porque realmente están defendiendo los intereses de las mayorías, de todos los venezolanos. Ojalá yo fuera el ejército de Guatemala que tuviera esa mentalidad de decir, me debo al campesino, me debo al que lustra en la calle, me debo a la señora que vende dulces, me debo a mi patria, me debo a las mayorías, no me debo solo a los empresarios. Cuando eso se termine dentro de las filas del ejército, hemos tenido un ejército como el que dice la misión que leímos al principio, un ejército profesional. Esto es de Zurda, Revolución en Radio, hoy conversando con el licenciado Donaldo Cordón, ex militar de profesión, inclusive como delegado por la ONU en misiones de paz en Haití. Una corrección ahí, porque no faltará más de algún oficial que de repente salga de alguna de las fundaciones. Yo porté ese uniforme y lo puedo portar en cualquier momento con más honorabilidad y con más solvencia que muchos oficiales. Yo fui soldado de tropa, sargento primero. No pasé por la escuela. Ya no me permitieron ir a la escuela. Yo quería ir a la escuela, pero ya no me lo permitieron. Por unos cuantos meses de la edad. Pero eso no me quita lo militar de sangre, de casta por mi familia. Y no me quita el honor de haber servido verdaderamente a mi patria, pero
con una vocación de servicio como debe ser, no de privilegios. El soldado de tropa es el único verdaderamente honorable dentro de las filas del ejército. Hay muchos oficiales que sí, pero la mayoría se tuercen al llegar al grado de capitanos o de mayores para arriba. Esto es de Zurda Revolución en Radio. El 27 de junio de 1954, mire, ya 67 años que el domingo se cumpliría. Ese 27 de junio, Héctor Herrera y Donaldo Cordón, Jacobo Arbenz Guzmán fue derrocado por las hordas traidoras de Castillo Armas, quien era financiado por la CIA de Estados Unidos. Donaldo, una pregunta muy importante para nosotros que hacerte para finalizar esta entrevista y luego ir a las conclusiones con Héctor Herrera. Aunque en teoría el ejército aparece como neutral y en la práctica es la institución, como decías, más ideológica, ¿cómo crees que sería la forma de construir formación de clase, de conciencia de clase en los soldados? Porque obviamente eso es bastante cerrado, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos lograr militares con la talla de Jacobo Arbenz Guzmán? Porque se necesita que campesinos, trabajadores y pequeña burguesía estén a la par de un ejército que entienda su misión, tal como se hace en Cuba, tal como se hace en Venezuela o tal como lo hacen los jóvenes palestinos defendiendo sus vidas y las del pueblo palestino. ¿Cómo podemos hacer eso, Donaldo? Bueno, aquí llegamos a algo bien interesante. Una de las primeras cosas que se pueden hacer es que soldados retirados, oficiales o soldados de tropa, empiecen a expresarse con esta libertad y que empiecen a identificarse en una clase. Yo aprovecho este espacio para decirle a todos los soldados, inactivos y activos, a todos los soldados de reservas, que pertenecemos a una clase, pertenecemos al pueblo. Somos los campesinos, somos los obreros, somos los estudiantes, somos los trabajadores, somos el motor de Guatemala, el verdadero motor de Guatemala. Nosotros siempre tenemos que identificarnos con nuestra gente. No somos oligarcas. Nosotros no somos los dueños de las grandes transnacionales, de los grandes medios de producción. Y se nos hace muy difícil en esta Guatemala en que vivimos levantar empresas. Nos cuesta mucho, pero todos tenemos esas capacidades. Entonces, reconocer que pertenecemos a esta clase. No puedo decir yo, esos izquierdistas, esos chairos, refiriéndome a los otros ciudadanos guatemaltecos que piensan diferente. Debemos aprender a respetar la ideología. Debemos aprender a respetar los puntos de vista filosóficos de los distintos grupos. Debemos aprender a respetar que existe una izquierda, una derecha, que existen estos partidos políticos que en teoría están enfocados en desarrollar a Guatemala y en sacarlos de la miseria que están, pero debemos dar espacio, debemos de empezar a creer en esos grupos que se levantan desde las entrañas del pueblo y en vez de señalarlos como terroristas, como delincuentes, como guerrilleros. No, hombre, ya no estamos en esos tiempos de la guerrilla, ya cambiemos ese pensamiento. Dejemos de estarnos dividiendo y ponernos en esa parte defensora de la oligarquía, porque cuando yo empiezo a denigrar al resto de ciudadanos guatemaltecos que pertenecen a partidos políticos o a movimientos políticos, a movimientos de calle,
si yo empiezo a criticarlos, a denigrarlos, a tacharlos, a estigmatizarlos, yo estoy teniendo un pensamiento oligarca y no soy oligarca. Entonces ellos tienen que colocarse, los soldados tienen que ser conscientes de la clase a la que pertenecen, a la clase obrera, a la clase trabajadora, a la clase que siempre lucha. Y entonces los oficiales, los que existen, porque existen dentro de las filas del ejército, aunque ahí calladitos, existen oficiales que tienen conciencia de clase. Saben que ellos son descendientes de obreros, de campesinos, que son trabajadores, que no tienen una empresa. Igual yo tengo empresas, pero siempre me siento parte del pueblo, porque de ahí he surgido. Y mis empresitas se han levantado gracias a mis compañeros trabajadores. Yo no digo mis empresas, sino nuestras empresas, nuestras iniciativas empresariales, nuestros proyectos empresariales. Porque la idea es proveer más oportunidades para más guatemaltecos. Entonces, cada vez que un oficial tenga la oportunidad de hablar con sus soldados, háblele la realidad. Cuéntele que existe un grupo poderoso en Guatemala. Ahí, en esos espacios de educación al soldado que tienen, porque en todas las brigadas hay un espacio para hablarle a los soldados. Se les enseña leyes, se les enseña inteligencia, se les enseña inteligencia emocional, se les enseñan cosas bien importantes. Es bueno que oficiales como Rubio, que aparezcan más oficiales como Rubio, que hablen la realidad de las cosas, sin miedo, porque les quiten los privilegios, y que aprovechen esos espacios de educación a los soldados para contarles la realidad de lo que llevó al país a un enfrentamiento entre hermanos que no sirvió más que para engordar las bolsas, para llenar las arcas de los mismos que iniciaron el conflicto, que lo motivaron, que lo financiaron, obviamente con el interés de seguir acaparando dinero. Los oligarcas son alrededor de 230 personas que poseen el mayor capital, la mayor riqueza del país, y son entre 7 a 13 familias. La oligarquía nacional está despedazando al país, corrompiendo oficiales del ejército, corrompiendo las altas cúpulas del Ministerio de Gobernación, corrompiendo a los funcionarios de todas las instituciones. Los malos empresarios, porque hay buenos empresarios y tenemos que mencionar. Pero de todo eso le deben hacer conciencia al soldado, que hagan esa labor de educación para la libertad. Ya que defendemos la soberanía y la libertad de Guatemala, aportemos en la libertad del ciudadano. Hagamos ese aporte, sacándolos de ahí despiertos, no sacándolos cerrados de la cabeza, únicamente como instrumentos afines de explotación para las empresas de seguridad. Yo creo que el oficial que tiene conciencia debe hacer ese aporte, contar la realidad de lo que sucedió en Guatemala, que nos matamos entre hermanos durante décadas peleando por los intereses de las grandes empresas. Fue para lo único que sirvió el conflicto. No tenían ni siquiera, yo no sé por qué hablan de defender la soberanía, no estábamos siendo invadidos por ningún país. Era mentira que Cuba iba a venir a poner su bandera aquí o que Rusia iba a poner su bandera aquí en Guatemala. Era mentira. Todos sabemos que Gringolandia, el verdadero poder de toda la región, el poder hegemónico de toda América, Estados Unidos, sin venir a colocar sus banderas en todas las brigadas militares y en todas las instituciones directamente, o sea, no nos invadieron como tal, pero ellos son. Si vamos a hablar de defender la soberanía, no la tenemos como tal. Estamos subordinados a lo que dice Estados Unidos. Nunca se ha podido defender esa soberanía. Las tácticas de inteligencia no han sido suficientes para defender a Guatemala de esa invasión. Libremente se les ha dado la entrada. Están metidos en todas las instituciones. Están metidos en todos los negocios. Son los dueños
de grandes extensiones de tierra. Aquí se producen azúcar, por ejemplo, y muchos productos más, monocultivos, que a nosotros, produciéndose aquí en Guatemala, nos lo dan mucho más caro que como se va para Estados Unidos. Si no, comprueben ustedes los precios de exportación del azúcar y cómo están los precios del azúcar dentro de los mercados nacionales. Cómo están los precios de la exportación de todos los derivados de la palma africana. Todos los precios de la exportación de los minerales de aquí en Guatemala, que los declaran únicamente como plomo, que es el mineral más barato dentro de la industria. Lo declaran como plomo y aquí están llevando níquel, están llevando hasta uranio, llevan muchos minerales y los declaran como plomo. O sea, ¿quién domina realmente nuestros suelos? ¿Quién domina lo que se produce? ¿Quién domina nuestra riqueza? Hombre, no han defendido a Guatemala de esa invasión. No han defendido tal soberanía. Nos engañaron poniéndonos a matarnos entre nosotros, odiándonos entre nosotros, mientras la oligarquía nacional, en alianza con Estados Unidos, con los empresarios de Estados Unidos, se hicieron multimillonarios. Esta gente no se acaba todo el dinero que tiene, ni malgastándoselo todos los días, no se lo acaban el resto de la vida que tiene. Y siempre van acaparando más. Cada vez van automatizando más sus empresas, dando menos oportunidades de trabajo y menos oportunidades de hacer empresas y producir para otras personas. Para el que no entiende qué es una oligarquía, ellos se apoderan de todo lo que se produce, de todo lo que se comercia y no dejan que nadie más entre a los mercados. Hombre, si Guatemala es un país tan rico que nosotros pudiéramos ser una potencia mundial si no tuviéramos esta oligarquía que nos está destruyendo. La oligarquía, mientras engorda sus bolsas, mientras llena sus arcas, genera pobreza, genera exclusión, genera violencia. Son los autores intelectuales de toda la delincuencia, de toda la violencia que sufre el país, porque ellos son los que generan lo peor de la violencia, que es la pobreza, la extrema pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades. Cualquiera pruebe a competir, haga proyectos empresariales, dése cuenta que para todo estamos condicionados. Los botes que compramos. Yo me dedico a producir algunos, valga la redundancia, 3 productos. Pero los botes, los envases que tengo que comprar están condicionados, se los tengo que comprar a una persona en una medida estándar. O sea, todo lo que necesitamos comprar, se lo tenemos que comprar a ellos y se lo tenemos que vender a ellos. Ellos nos ponen los precios de los productos, ellos ponen los precios de la canasta básica, ellos ponen los precios de nuestra vida incluso. Todo acá tiene un precio, nuestra vida tiene un precio para ellos. Es su finca, y ellos son los dueños de todo. Eso es una oligarquía. Entonces, el ejército, retomando el tema, debe ser consciente de eso y debe hacer conciencia a sus miembros. Y debe defender la verdadera soberanía. Y para defender la soberanía de Guatemala, tenemos que tener capacidad adquisitiva. Tenemos que incluir a más personas en la comunidad económicamente activa. Tiene que haber más oportunidades de empleo y no cualquier empleo, sino bien remunerado. Tienen que haber más oportunidades de abrir empresas, de entrar a competir en una verdadera competencia, no como la oligarquía tiene al país. Entonces, cuando la fuerza militar de Guatemala sea consciente de eso y le ponga un alto a la oligarquía, ya no se preste, y el Ministerio de Gobernación ya no se preste para ir a defender los intereses de las oligarquías, Guatemala va a cambiar. Hacia ahí debe encaminarse el ejército. El ejército es la principal fuerza. El ejército en cualquier país, cuando los funcionarios, cuando los presidentes de los organismos de Estado se desvían, cuando violan la Constitución, es el ejército el que le pone un alto. Hombre, y estos están violando la Constitución desde que fue creada. Porque cuando la lees, desde el artículo, no sé si es del 114, creo que habla en los términos económicos.
al 130 y algo, el gobierno de Guatemala debería ser el árbitro, el mediador entre el empresariado, entre el mercado. No debería permitir los monopolios, pero ha permitido los oligopolios. ¿Y por qué no ha habido una fuerza? ¿Por qué no ha salido el ejército ahí a decir, aquí se está violando la Constitución porque es el Estado el que debe defenderla y no se ha defendido este principio de libertad empresarial, de libre competencia? Se han permitido los monopolios y los oligopolios y presionar para que en Guatemala se acaben los monopolios y los oligopolios. Ese debe ser el papel más fundamental del ejército. Cuando los gobiernos son tiranos, cuando los gobiernos son corruptos, como los últimos que hemos tenido. Cuando el ejército haga eso, entonces ya es verdaderamente profesional y vamos encaminados hacia un buen desarrollo. Esto es De Zurda, Revolución en Radio, hoy conversando con el licenciado Donaldo Cordón. Para nosotros en De Zurda es muy importante reconocer que el ejército es una institución que puede virar hacia el ejercicio para defender la soberanía del país y para poder generar procesos de formación entre trabajadores y campesinos. Definitivamente, actualmente tenemos un ejército que es servil a la oligarquía, que ellos mismos lo acaban de decir en unas declaraciones, en donde defienden a los ricos y se olvidan de los pobres. Necesitamos un ejército como el de Nicaragua o Venezuela. Necesitamos también tener una institución que permita recuperar los derechos de todos y todas. Necesitamos una institución que permita avanzar en la construcción de un país en paz y no una institución que solamente se dedique a generar hijos que han desfalcado al Estado. Vemos cómo es que esos desfalcos al Estado, que son millonarios, hoy pasan la factura en salud, educación, vivienda y carreteras. No podemos seguir permitiendo esos desfalcos, ni tampoco podemos permitir que se siga generando una institución que básicamente no está aportando nada a la sociedad guatemalteca. Por eso hacemos un llamado a todos aquellos militares que sean militares que reconocen que la fuerza está en el pueblo, a que puedan avanzar en la construcción de ese país en paz. Esto es De Zurda, Revolución en Radio, y recuerden que este programa llega a ustedes gracias a Banco del Sur. Banco del Sur les invita a consumir en la tienda del barrio y les invita a dejar de llegar a los centros comerciales y los grandes supermercados. Esto es De Zurda, gracias a todos y todas por sintonizarnos.